Voy a, para información de ustedes, leer la lista que tenemos por el momento: Uruguay, Guatemala, México, Paraguay, Chile, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Colombia, El Salvador, Brasil, Perú, Estados Unidos y Costa Rica. ¿Hay más? Hay más. Entonces, por favor, seamos solidarios en el uso del tiempo para que todos puedan intervenir. Entonces, me complace dar la palabra a Uruguay en este momento. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea General, señores ministros de Relaciones Exteriores, señoras y señores. Uruguay ha participado activamente de todo este proceso que, como bien ilustró el secretario general, se inició en la Asamblea General de El Salvador. Y quiere ser enfático. Uruguay tiene una valoración muy positiva de todo este proceso y tenemos hoy la posibilidad de afirmar lo que ha sido como proceso un paso adelante en la lucha, un paso adelante en el fortalecimiento y, sin lugar a dudas, una nueva etapa para seguir profundizando algunos temas. Hoy tenemos un resultado productivo, auspicioso, que reafirma el camino de un verdadero fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Ayer decía el amigo Simoes, hay debate y estamos discutiendo porque el sistema está vivo. Ha sido un proceso que debe continuar con participación de todos los actores, como era el mandato de Cochabamba. Hay que incorporar al mismo los usuarios del sistema como interlocutores y asumir la perspectiva de las víctimas. Hay otra parte, recomendaciones para los estados, que no han sido totalmente tratadas y deben ser profundizadas. Este último capítulo del proceso ha tenido, a nuestro juicio, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los actores más dinámicos, la cual fue articuladora de innumerables diálogos e intercambios entre el Consejo Permanente, la sociedad civil y otros actores. Este proceso también ha habilitado otros espacios de diálogo que, a nuestro juicio, han contribuido positivamente a este proceso. A partir de las 53 recomendaciones del Consejo Permanente que acogió la Asamblea General de Cochabamba y de las respuestas que responsablemente elaboró la CIDH, se operó y tenemos un movimiento de cambio y de renovación saludables. Y nosotros creemos que estamos ante la oportunidad de consolidar ese movimiento de cambio. Suponer que con este proceso está todo finiquitado sería como lucir una faja al estilo de aquel sastrecillo valiente del cuento de Grimm, que lucía maté siete de un solo golpe. Aclaremos que se trataría nuevamente de 7 moscas y no de 7 gigantes. Asumir esto como proceso no nos inhibe de afirmar rotundamente que este último trato ha sido exitoso. No es cuestión tampoco de estar, como dicen en mi país, como tábano sin cabeza, yendo de un lado para otro, clavando el aguijón en cualquier lado. Los avances registrados son notorios. Las respuestas y la metodología usada, los compromisos asumidos por los diferentes actores son un buen comienzo en la instrumentación de estas recomendaciones. La opinión y la voluntad de los estados han sido recogidas, sustanciadas y forman parte de este proceso. Todo diálogo instituye cambios y necesita otros para poder consolidar los ya realizados. El proyecto de resolución que tenemos para la discusión recoge esos avances sustantivos, tiene una amplia base de consenso y demuestra esos avances. Eso no quiere decir que esté, reitero, todo terminado. No estamos empantanados y la OEA ha tenido los mecanismos como para dar un paso adelante. Es más, el clima de diálogo se extendió y generó otros ámbitos que, sin sustituir, favorecieron el proceso, como ha sido sin lugar a duda la declaración de los Estados partes del Pacto de San José realizada en Guayaquil.
como en otros desafíos políticos, unidad y diversidad, unidad y lucha ideológica, por lo cual rescatar las coincidencias y explicitar las diferencias es un ejercicio útil y necesario, pero respetando el proceso en el que hemos participado todos los actores. Profundizar las diferencias para solo dar testimonio de fe sobre lo que cada uno piensa no nos parece ni útil ni ventajoso para nadie. Pensar que hay temas tabú, vacas sagradas que no se pueden tocar, tampoco es útil. Decíamos el 25 de enero, Uruguay apoya todas aquellas recomendaciones del informe del grupo de trabajo que no limiten la autonomía e independencia de las IDH. Uruguay es coherente con la aplicación de los instrumentos y de las medidas y fallos realizados por diferentes organismos. Los Estados miembros son una pieza protagónica del sistema que deben incorporar las recomendaciones, también en el sentido de fortalecer los instrumentos en su jurisdicción. No sería eficiente un sistema que se aceptara en tanto no implique compromisos y desafíos para quienes lo apoyan y lo sostienen. Queremos insistir, no aceptamos el criterio de doble rasero. Permítanme una licencia poética. En mi barrio, en Montevideo, se dice, al que le toca, le toca. Es decir, que no se puede andar proclamando derechos y cuando nos toca a nosotros, enfurruñarse porque nos observan. Tampoco es admisible que ninguna decisión pueda ser controvertida. Es el juego de la democracia y del debido proceso. Uruguay recibió 2 sentencias duras por parte de la Corte. Más que una condena, nuestro país lo vivió como un acto de justicia que nos permitió avanzar y una oportunidad para profundizar la democracia. No estamos en condiciones de dar clase de nada. Solo decimos lo que hacemos nosotros y cuál es nuestra visión. Concebimos el fortalecimiento del sistema a partir de 5 pilares básicos. La universalidad del sistema, el cual está excelentemente contemplado en el párrafo 6 del proyecto de resolución cuando afirma instar a los Estados miembros de la OEA a ratificar o adherir a todos los instrumentos jurídicos interamericanos sobre derechos humanos, en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin perjuicio de las obligaciones que emanan de la Carta. Recomendaciones que ya integraban el corpus de las recomendaciones famosas y que la CIDH incorpora nuevamente en sus respuestas. Pero vale la pena rescatar el principio, propuesta que fue reafirmada en la reunión de los Estados partes en Guayaquil, que supo recoger este proyecto de resolución. Otro pilar básico es la autonomía e independencia de todos los órganos del sistema, en especial de la Comisión y de sus relatorías. Como todo órgano jurisdiccional y de contralor, debe tener no solamente autonomía funcional, sino autonomía e independencia sustancial. Es una necesidad de este como de cualquier sistema que se pretenda fundar y suponga asumir las violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en nuestros estados, porque se cometen violaciones de derechos humanos en todos los estados, porque el sistema fue creado precisamente por eso. Basta solo pensar, permítanme, y me hago cargo, de la situación de nuestros sistemas penitenciarios. Todo mecanismo para proteger los derechos se crea para recibir denuncias. La mejor respuesta es la salvaguardia de los sistemas de justicia nacionales, pero precisamente porque los estados no siempre garantizamos la plena vigencia de los derechos, porque los individuos y colectividades se ven inermes contra la maquinaria estatal, porque los sistemas judiciales no son tan justos, por eso el recurso de los individuos y de las colectividades es este sistema interamericano. Y está pensado para actuar. Si es un monigote de los estados, no sirve. Si los estados no entienden
como un enemigo externo, ni le sirve al sistema, pero tampoco a los gobiernos que eventualmente administramos nuestros estados. Los gobiernos verdaderamente democráticos deben liderar la indignación por el no cumplimiento de los derechos, admitir, analizar y reparar cuando sea necesario y pertinente esos derechos. La dinámica de ponerse al frente de las demandas genera un plus democrático y de fuerza popular que de contrario se vuelve en contra y perjudica a estos gobiernos de intención popular. Apoyamos la idea de fortalecer a las IDH y elevar a la categoría de especiales a todas las relatorías, asumiendo el compromiso de un financiamiento adecuado, hecho que en la sensibilidad de los estados parece surgir como el más claro indicio, el síntoma más claro de voluntad de fortalecimiento. Tercer pilar básico, la participación activa de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, con su variedad, complejidad y potencialidad, es un principio básico para Uruguay. La Institución Nacional de Derechos Humanos... Señor embajador, sí, ha excedido su tiempo. Ya termino. Es parte del tiempo que me cedió Patini. Aun cuando hemos escuchado atentamente las críticas al marco acotado que las propias organizaciones han criticado, quienes aspiren a que la sociedad civil no sea polémica, protestona, reclamante, demandante, no entienden nada de este asunto. Asimismo, quien suponga que en esta diversidad no hay objetivos políticos, a veces encubiertos, a veces de mala fe, tampoco entiende esto. Esto es así. La soberanía de los estados es un pilar básico, no me voy a extender por problemas de tiempo, pero va de suyo que todos los entienden. Pero sí me voy a extender sobre lo que Uruguay insiste, las perspectivas de las víctimas. Hoy hemos escuchado una frase que me parece que es muy oportuna para ilustrar de qué se trata esto de la perspectiva de las víctimas, que es ponerse en el zapato de los otros. Lo escuchamos que dijo Obama en Israel y nos parece que esta es brillantemente definido lo que es la perspectiva de las víctimas. Y esto es un componente básico, no está recogido. Y Uruguay podría decir, no se recogió este aspecto, no está... Pero lo que pasa es que para nosotros es un proceso. Hacemos acuerdo y coincidencia en lo sustancial. Permítame brevemente, señor presidente, una reflexión política. La historia de nuestro continente es una historia multifacética, compleja, pero no puede entenderse si no analizamos el papel con sus claros oscuros que tuvo la OEA en la época más negra de nuestra historia, que dejó secuelas permanentes porque tuvimos estados terroristas de Estado que lucían bajo la doctrina de la seguridad nacional un control terrorista, un control sobre toda la sociedad. No se puede entender la historia sin eso, sin los conflictos armados internos, pero la contracara de eso fueron los movimientos populares, encabezados por los familiares, las víctimas, las madres, que jugaron un papel fundamental, incluso en la construcción de instrumentos como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada. Es impensable la Convención contra la Desaparición Forzada sin el papel que jugó FEDEFAM. Por lo tanto, permítanme pelearme con mis compañeros y amigos. Los gobiernos de intención popular que luchan por la liberación nacional no podemos equivocarnos en el papel que juega la bandera de los derechos humanos, que es nuestra. Yo no se la cedo a nadie, está al servicio de los intereses populares y tenemos que verlo como una plataforma para profundizar y lograr una democracia radical que en definitiva es a lo que aspiran muchos gobiernos de entonación progresista, de como quieramos denominarlo. Pero regalarle esta bandera
a la derecha o a los que nosotros consideramos que están en contra, decir que es un ariete imperial es un profundo error político que no contempla la potencialidad que ha tenido en nuestro continente para enfrentar el autoritarismo y las secuelas de impunidad, y que ha tenido para fortalecer los movimientos populares en la década del 80 y del 90. Voy a, para información de ustedes, leer la lista que tenemos por el momento: Uruguay, Guatemala, México, Paraguay, Chile, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Colombia, El Salvador, Brasil, Perú, Estados Unidos y Costa Rica. ¿Hay más? Hay más. Entonces, por favor, seamos solidarios en el uso del tiempo para que todos puedan intervenir. Entonces, me complace dar la palabra a Uruguay en este momento. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea General, señores ministros de Relaciones Exteriores, señoras y señores. Uruguay ha participado activamente de todo este proceso que, como bien ilustró el secretario general, se inició en la Asamblea General de El Salvador. Y quiere ser enfático. Uruguay tiene una valoración muy positiva de todo este proceso y tenemos hoy la posibilidad de afirmar lo que ha sido como proceso un paso adelante en la lucha, un paso adelante en el fortalecimiento y, sin lugar a dudas, una nueva etapa para seguir profundizando algunos temas. Hoy tenemos un resultado productivo, auspicioso, que reafirma el camino de un verdadero fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Ayer decía el amigo Simoes, hay debate y estamos discutiendo porque el sistema está vivo. Ha sido un proceso que debe continuar con participación de todos los actores, como era el mandato de Cochabamba. Hay que incorporar al mismo los usuarios del sistema como interlocutores y asumir la perspectiva de las víctimas. Hay otra parte, recomendaciones para los estados, que no han sido totalmente tratadas y deben ser profundizadas. Este último capítulo del proceso ha tenido, a nuestro juicio, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los actores más dinámicos, la cual fue articuladora de innumerables diálogos e intercambios entre el Consejo Permanente, la sociedad civil y otros actores. Este proceso también ha habilitado otros espacios de diálogo que, a nuestro juicio, han contribuido positivamente a este proceso. A partir de las 53 recomendaciones del Consejo Permanente que acogió la Asamblea General de Cochabamba y de las respuestas que responsablemente elaboró la CIDH, se operó y tenemos un movimiento de cambio y de renovación saludables. Y nosotros creemos que estamos ante la oportunidad de consolidar ese movimiento de cambio. Suponer que con este proceso está todo finiquitado sería como lucir una faja al estilo de aquel sastrecillo valiente del cuento de Grimm, que lucía maté siete de un solo golpe. Aclaremos que se trataría nuevamente de 7 moscas y no de 7 gigantes. Asumir esto como proceso no nos inhibe de afirmar rotundamente que este último trato ha sido exitoso. No es cuestión tampoco de estar, como dicen en mi país, como tábano sin cabeza, yendo de un lado para otro, clavando el aguijón en cualquier lado. Los avances registrados son notorios. Las respuestas y la metodología usada, los compromisos asumidos por los diferentes actores son un buen comienzo en la instrumentación de estas recomendaciones. La opinión y la voluntad de los estados han sido recogidas, sustanciadas y forman parte de este proceso. Todo diálogo instituye cambios y necesita otros para poder consolidar los ya realizados. El proyecto de resolución que tenemos para la discusión recoge esos avances sustantivos, tiene una amplia base de consenso y demuestra esos avances. Eso no quiere decir que esté
reitero, todo terminado. No estamos empantanados y la OEA ha tenido los mecanismos como para dar un paso adelante. Es más, el clima de diálogo se extendió y generó otros ámbitos que, sin sustituir, favorecieron el proceso, como ha sido sin lugar a duda la declaración de los Estados partes del Pacto de San José realizada en Guayaquil. Como en otros desafíos políticos, unidad y diversidad, unidad y lucha ideológica, por lo cual rescatar las coincidencias y explicitar las diferencias es un ejercicio útil y necesario, pero respetando el proceso en el que hemos participado todos los actores. Profundizar las diferencias para solo dar testimonio de fe sobre lo que cada uno piensa no nos parece ni útil ni ventajoso para nadie. Pensar que hay temas tabú, vacas sagradas que no se pueden tocar, tampoco es útil. Decíamos el 25 de enero, Uruguay apoya todas aquellas recomendaciones del informe del grupo de trabajo que no limiten la autonomía e independencia de las IDH. Uruguay es coherente con la aplicación de los instrumentos y de las medidas y fallos realizados por diferentes organismos. Los Estados miembros son una pieza protagónica del sistema que deben incorporar las recomendaciones, también en el sentido de fortalecer los instrumentos en su jurisdicción. No sería eficiente un sistema que se aceptara en tanto no implique compromisos y desafíos para quienes lo apoyan y lo sostienen. Queremos insistir, no aceptamos el criterio de doble rasero. Permítanme una licencia poética. En mi barrio, en Montevideo, se dice, al que le toca, le toca. Es decir, que no se puede andar proclamando derechos y cuando nos toca a nosotros enfurruñarse porque nos observan. Tampoco es admisible que ninguna decisión pueda ser controvertida. Es el juego de la democracia y del debido proceso. Uruguay recibió 2 sentencias duras por parte de la Corte. Más que una condena, nuestro país lo vivió como un acto de justicia que nos permitió avanzar y una oportunidad para profundizar la democracia. No estamos en condiciones de dar clase de nada. Solo decimos lo que hacemos nosotros y cuál es nuestra visión. Concebimos el fortalecimiento del sistema a partir de 5 pilares básicos. La universalidad del sistema, el cual está excelentemente contemplado en el párrafo 6 del proyecto de resolución cuando afirma instar a los Estados miembros de la OEA a ratificar o adherir a todos los instrumentos jurídicos interamericanos sobre derechos humanos, en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de las obligaciones que emanan de la Carta. Recomendaciones que ya integraban el corpus de las recomendaciones famosas y que la CIDH incorpora nuevamente sus respuestas. Pero vale la pena rescatar el principio, propuesta que fue reafirmada en la reunión de los Estados partes en Guayaquil, que supo recoger este proyecto de resolución. Otro pilar básico es la autonomía e independencia de todos los órganos del sistema, en especial de la Comisión y de sus relatorías. Como todo órgano jurisdiccional y de contralor, debe tener no solamente autonomía funcional, sino autonomía e independencia sustancial. Es una necesidad de este como de cualquier sistema que se pretenda fundar y suponga asumir las violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en nuestros estados, porque se cometen violaciones de derechos humanos en todos los estados, porque el sistema fue creado precisamente por eso. Basta solo pensar, permítanme, y me hago cargo, de la situación de nuestros sistemas penitenciarios. Todo mecanismo para proteger los derechos se crea para recibir denuncias. La mejor respuesta es la salvaguardia de los sistemas de justicia nacionales,
pero precisamente porque los Estados no siempre garantizamos la plena vigencia de los derechos, porque los individuos y colectividades se ven inermes contra la maquinaria estatal, porque los sistemas judiciales no son tan justos, por eso el recurso de los individuos y de las colectividades es este sistema interamericano. Y está pensado para actuar. Si es un monigote de los Estados, no sirve. Si los Estados no entienden como un enemigo externo, ni les sirve al sistema, pero tampoco a los gobiernos que eventualmente administramos nuestros Estados. Los gobiernos verdaderamente democráticos deben liderar la indignación por el no cumplimiento de los derechos, admitir, analizar y reparar cuando sea necesario y pertinente esos derechos. La dinámica de ponerse al frente de las demandas genera un plus democrático y de fuerza popular que de contrario se vuelve en contra y perjudica a estos gobiernos de intención popular. Apoyamos la idea de fortalecer a las IDH y elevar a la categoría de especiales a todas las relatorías, asumiendo el compromiso de un financiamiento adecuado, hecho que en la sensibilidad de los Estados parece surgir como el más claro indicio, el síntoma más claro de voluntad de fortalecimiento. Tercer pilar básico, la participación activa de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, con su variedad, complejidad y potencialidad, es un principio básico para Uruguay. La Institución Nacional de Derechos Humanos... Señor embajador, sí, ha excedido su tiempo. Ya termino. Es parte del tiempo que me cedió Patiño. Aun cuando hemos escuchado atentamente las críticas al marco acotado que las propias organizaciones han criticado, quienes aspiren a que la sociedad civil no sea polémica, protestona, reclamante, demandante, no entienden nada de este asunto. Asimismo, quien suponga que en esta diversidad no hay objetivos políticos, a veces encubiertos, a veces de mala fe, tampoco entiende esto. Esto es así. La soberanía de los Estados es un pilar básico, no me voy a extender por problemas de tiempo, pero va de suyo que todos los entienden. Pero sí me voy a extender sobre lo que Uruguay insiste, la perspectiva de las víctimas. Hoy hemos escuchado una frase que me parece que es muy oportuna para ilustrar de qué se trata esto de la perspectiva de las víctimas, que es ponerse en el zapato de los otros. Lo escuchamos que dijo Obama en Israel y nos parece que esta es brillantemente definido lo que es la perspectiva de las víctimas. Y esto es un componente básico, no está recogido. Y Uruguay podría decir, no se recogió este aspecto, no está... Pero lo que pasa es que para nosotros es un proceso. Hacemos acuerdo y coincidencia en lo sustancial. Permítame brevemente, señor presidente, una reflexión política. La historia de nuestro continente es una historia multifacética, compleja, pero no puede entenderse si no analizamos el papel, con sus claros oscuros, que tuvo la OEA en la época más negra de nuestra historia, que dejó secuelas permanentes, porque tuvimos estados terroristas, de estados que lucían bajo la doctrina de la seguridad nacional un control terrorista, un control sobre toda la sociedad. No se puede entender la historia sin eso, sin los conflictos armados internos, pero la contracara de eso fueron los movimientos populares, encabezados por los familiares, las víctimas, las madres, que jugaron un papel fundamental, incluso en la construcción de instrumentos como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada. Es impensable la Convención contra la Desaparición Forzada sin el papel que jugó FEDEFAM. Por lo tanto, permítanme pelearme con mis compañeros y amigos
Los gobiernos de intención popular que luchan por la liberación nacional no podemos equivocarnos en el papel que juega la bandera de los derechos humanos, que es nuestra. Yo no se la cedo a nadie, está al servicio de los intereses populares y tenemos que verlo como una plataforma para profundizar y lograr una democracia radical que en definitiva es a lo que aspiran muchos gobiernos de entonación progresista, de como quieramos denominarlo. Pero regalarle esta bandera a la derecha o a los que nosotros consideramos que están en contra, decir que es un ariete imperial es un profundo error político que no contempla la potencialidad que ha tenido en nuestro continente para enfrentar el autoritarismo y las secuelas de impunidad, y que ha tenido para fortalecer los movimientos populares en la década del 80 y del 90. Voy a, para información de ustedes, leer la lista que tenemos por el momento: Uruguay, Guatemala, México, Paraguay, Chile, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Colombia, El Salvador, Brasil, Perú, Estados Unidos y Costa Rica. ¿Hay más? Hay más. Entonces, por favor, seamos solidarios en el uso del tiempo para que todos puedan intervenir. Entonces, me complace dar la palabra a Uruguay en este momento. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea General, señores ministros de Relaciones Exteriores, señoras y señores. Uruguay ha participado activamente de todo este proceso que, como bien ilustró el secretario general, se inició en la Asamblea General de El Salvador. Y quiere ser enfático. Uruguay tiene una valoración muy positiva de todo este proceso y tenemos hoy la posibilidad de afirmar lo que ha sido como proceso un paso adelante en la lucha, un paso adelante en el fortalecimiento y, sin lugar a dudas, una nueva etapa para seguir profundizando algunos temas. Hoy tenemos un resultado productivo, auspicioso, que reafirma el camino de un verdadero fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Ayer decía el amigo Simões, hay debate y estamos discutiendo porque el sistema está vivo. Ha sido un proceso que debe continuar con participación de todos los actores, como era el mandato de Cochabamba. Hay que incorporar al mismo los usuarios del sistema como interlocutores y asumir la perspectiva de las víctimas. Hay otra parte, recomendaciones para los estados, que no han sido totalmente tratadas y deben ser profundizadas. Este último capítulo del proceso en Montevideo se dice, al que le toca, le toca. Es decir, que no se puede andar proclamando derechos y cuando nos toca a nosotros enfurruñarse porque nos observan. Tampoco es admisible que ninguna decisión pueda ser controvertida, que es el juego de la democracia y del debido proceso. Uruguay recibió 2 sentencias duras por parte de la Corte. Más que una condena, nuestro país lo vivió como un acto de justicia que nos permitió avanzar y una oportunidad para profundizar la democracia. No estamos en condiciones de dar clase de nada, solo decimos lo que hacemos nosotros y cuál es nuestra visión. Concebimos el fortalecimiento del sistema a partir de 5 pilares básicos. La universalidad del sistema, el cual está excelentemente contemplado en el párrafo 6 del proyecto de resolución cuando afirma instar a los Estados miembros de la OEA a ratificar o adherir a todos los instrumentos jurídicos interamericanos sobre derechos humanos, en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin perjuicio de las obligaciones que emanan de la Carta. Recomendaciones que ya integraban el corpus de las recomendaciones famosas y que la CIDH incorpora nuevamente sus respuestas. Pero vale la pena rescatar el principio, propuesta que fue reafirmada en la reunión de los Estados partes en
Guayaquil que supo recoger este proyecto de resolución. Otro pilar básico es la autonomía e independencia de todos los órganos del sistema, en especial de la Comisión, porque el sistema fue creado precisamente por eso. Basta solo pensar, permítanme, de sus relatorías. Como todo órgano jurisdiccional y de contralor, debe tener no solamente autonomía funcional, sino autonomía e independencia sustancial. Es una necesidad de este como de cualquier sistema que se pretenda fundar y suponga asumir las violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en nuestros estados, porque se cometen violaciones de derechos humanos en todos los estados. Y me hago cargo de la situación de nuestros sistemas penitenciarios. Todo mecanismo para proteger los derechos se crea para recibir denuncias. La mejor respuesta es la salvaguardia de los sistemas de justicia nacionales, pero precisamente porque los estados no siempre garantizamos la plena vigencia de los derechos, porque los individuos y colectividades se ven inermes contra la maquinaria estatal, porque los sistemas judiciales no son tan justos, por eso el recurso de los individuos y de las colectividades es este sistema interamericano. Y está pensado para actuar. Si es un monigote de los estados, no sirve. Si los estados no entienden como un enemigo externo, ni le sirve al sistema, pero tampoco a los gobiernos que eventualmente administramos nuestros estados. Los gobiernos verdaderamente democráticos deben liderar la indignación por el no cumplimiento de los derechos, admitir, analizar y reparar cuando sea necesario y pertinente esos derechos. La dinámica de ponerse al frente de la demanda genera un plus democrático y de fuerza popular que de contrario se vuelve en contra y perjudica a estos gobiernos de intención popular. Apoyamos la idea de fortalecer a la CIDH y elevar a la categoría de especiales a todas las relatorías, asumiendo el compromiso de un financiamiento adecuado, hecho que en la sensibilidad de los estados parece surgir como el más claro indicio, el síntoma más claro de voluntad de fortalecimiento. Tercer pilar básico, la participación activa de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, con su variedad, complejidad y potencialidad, es un principio básico para Uruguay. La Institución Nacional de Derechos Humanos. Señor embajador, sí, ha excedido su tiempo. Ya termino. Es parte del tiempo que me cedió Patiño. Aun cuando hemos escuchado atentamente las críticas al marco acotado que las propias organizaciones han criticado, quienes aspiren a que la sociedad civil no sea polémica, protestona, reclamante, demandante, no entienden nada de este asunto. Asimismo, quien suponga que en esta diversidad no hay objetivos políticos, a veces encubiertos, a veces de mala fe, tampoco entiende esto. Esto es así. La soberanía de los estados es un pilar básico, no me voy a extender por problemas de tiempo, pero va de suyo que todos los entienden. Pero sí me voy a extender sobre lo que Uruguay insiste, las perspectivas de las víctimas. Hoy hemos escuchado una frase que me parece que es muy oportuna para ilustrar de qué se trata esto de la perspectiva de las víctimas, que es ponerse en el zapato de los otros. Lo escuchamos que dijo Obama en Israel, y nos parece que esta es brillantemente definido lo que es la perspectiva de las víctimas. Y esto es un componente básico, no está recogido. Y Uruguay podría decir, no se recogió este aspecto, no está... Pero lo que pasa es que para nosotros es un proceso. Hacemos acuerdo y coincidencia en lo sustancial. Permítame brevemente, señor presidente, una reflexión política. La historia de nuestro continente es una historia multifacética, compleja, pero no puede entenderse si no analizamos el papel
con sus claros oscuros que genera un plus democrático y de fuerza popular que de contrario se vuelve en contra y perjudica a estos gobiernos de intención popular. Apoyamos la idea de fortalecer a las IDH y elevar a la categoría de especiales a todas las relatorías, asumiendo el compromiso de un financiamiento adecuado, hecho que en la sensibilidad de los estados parece surgir como el más claro indicio, el síntoma más claro de voluntad de fortalecimiento. Tercer pilar básico, la participación activa de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, con su variedad, complejidad y potencialidad, es un principio básico para Uruguay. La Institución Nacional de Derechos Humanos... Señor embajador, sí, ha excedido su tiempo. Ya termino. Es parte del tiempo que me cedió Patini. Aun cuando hemos escuchado atentamente las críticas al marco acotado que las propias organizaciones han criticado, quienes aspiren a que la sociedad civil no sea polémica, protestona, reclamante, demandante, no entienden nada de este asunto. Asimismo, quien suponga que en esta diversidad no hay objetivos políticos, a veces encubiertos, a veces de mala fe, tampoco entiende esto. Esto es así. La soberanía de los estados es un pilar básico, no me voy a extender por problemas de tiempo, pero va de suyo que todos los entienden. Pero sí me voy a extender sobre lo que Uruguay insiste, las perspectivas de las víctimas. Hoy hemos escuchado una frase que me parece que es muy oportuna para ilustrar de qué se trata esto de la perspectiva de las víctimas, que es ponerse en el zapato de los otros. Lo escuchamos que dijo Obama en Israel y nos parece que esta es brillantemente definido lo que es la perspectiva de las víctimas. Y esto es un componente básico, no está recogido. Y Uruguay podría decir, no se recogió este aspecto, no está... Pero lo que pasa es que para nosotros es un proceso. Hacemos acuerdo y coincidencia en lo sustancial. Permítame brevemente, señor presidente, una reflexión política. La historia de nuestro continente es una historia multifacética, compleja, pero no puede entenderse si no analizamos el papel con sus claros oscuros que tuvo la OEA en la época más negra de nuestra historia, que dejó secuelas permanentes porque tuvimos estados terroristas de Estado que lucían bajo la doctrina de la seguridad nacional un control terrorista, un control sobre toda la sociedad. No se puede entender la historia sin eso, sin los conflictos armados internos, pero la contracara de eso fueron los movimientos populares encabezados por los familiares, las víctimas, las madres, que jugaron un papel fundamental incluso en la construcción de instrumentos como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada. Es impensable la Convención contra la Desaparición Forzada sin el papel que jugó FEDEFAM. Por lo tanto, permítanme pelearme con mis compañeros y amigos. Los gobiernos de intención popular que luchan por la liberación nacional no podemos equivocarnos en el papel que juega la bandera de los derechos humanos, que es nuestra. Yo no se la cedo a nadie. Está al servicio de los intereses populares y tenemos que verlo como una plataforma para profundizar y lograr una democracia radical que en definitiva es a lo que aspiran muchos gobiernos de entonación progresista, de como quieramos denominarlo. Pero regalarle esta bandera a la derecha o a los que nosotros consideramos que están en contra, decir que es un ariete imperial es un profundo error político que no contempla la potencialidad que ha tenido en nuestro continente para enfrentar el autoritarismo y las secuelas de impunidad, y que ha tenido para fortalecer los movimientos populares en la década del 80 y del 90